Saludos amigos, muy buenos días, tengan todos muy buenos días, una nueva jornada para tratar de hacer un esfuerzo en que nos comuniquemos en energía, en mensaje, para tratar de ver cómo mejoramos la situación de todos, construir un país mejor, pero para todos. Eso es lo que quiere Isidro Toro, está con nosotros aquí. ¿Cómo está, don Licho? Muy bien, y la Durbi. Durbiana está muy bien. Está bien. Y Juanita. Está bien, Juanita. Sacrificada ahí. Bueno, nosotros tenemos 40 años de casado, tú debes tener un poquito más. Sí, 40. ¿También? Sí, 40. Ah, bueno. Estamos parejos entonces. Yo recuerdo cuando nos casamos, nosotros veníamos de luna de miel a la República Dominicana y estalló un lío aquí cuando Salvador, en abril. En abril, exactamente. ¿Ah? Nos casamos por el tema de unos impuestos que colocaron, algo por el estilo. Una reforma. Sí, fiscal, algo de eso. Pero bueno, eso es se tiempo pasado. Y estamos aquí. Gracias a Dios. 40 años después. Sí. Los frutos que sembramos han dado excelentes resultados. Sí, yo creo que el país o sea, República Dominicana no es ni la sombra de lo que era en los años 80. Era menos medio país. Y el país ha dado un vuelco del 200%. Correcto. En algunas áreas se ha profundizado, por ejemplo, la desigualdad y el tema de también es un producto del crecimiento, la delincuencia. Crece la economía y también crece la delincuencia. Creo que allí el Estado dominicano como Estado ha sido un poco eficiente. La equidad no ha sido bien manejada. Claro, porque al haber tanta desigualdad tiende a aumentar los niveles de delincuencia. Eso es una relación correlativa. Correcto. ¿Y qué usted tiene hoy? Bueno, el tema de hoy todo el mundo habla de las elecciones norteamericanas, ¿no? Pero son hoy las elecciones. Sí, hoy son las elecciones. ¿Usted sabe por qué se vota los martes en los Estados Unidos y el primer martes? El primer martes de noviembre. De noviembre. El primer martes es para evitar que entre el frío en los Estados Unidos. Y eso se instaló cuando la época en que Estados Unidos era más rural que urbano, que citadino. Y no se podía hacer ni los sábados ni los domingos, porque los sábados era un día de guardar de los judíos y los domingos de los cristianos, en general. Entonces lo hicieron el martes, que pensaron ellos de que comercialmente no fastidiaba mucho. Y luego permitía que la gente el lunes se trasladara de las aldeas a los centros de votación, votaran y se regresaran. Habrán inventado el voto adelantado. El voto adelantado, el voto por correo, hay muchos sistemas que algunos han traído dudas porque realmente se han visto filtraciones Ha creado posibilidades de fraude. Posibilidades de fraude, pero yo pienso que a la larga el voto electrónico se impondrá, colocarán los resguardos de ley, los resguardos necesarios, para eso está la tecnología, y simplificarán el sistema electoral. Pero eso no ha ocurrido muchas veces, eso del fraude y cosas así. Bueno, no se ha denunciado muchas veces, no se sabe cuántas veces ha ocurrido y no se ha denunciado. También es verdad. Pero eso le costó a algún presidente su éxito, su triunfo. No, lo que sucede es que hay unas empresas que y ellas han cambiado el nombre. El desarrollo tecnológico. Sí, pero hay algunas empresas que se han distinguido por diseñar fraudes electrónicos. Y luego ellas han cambiado, han mutado los nombres, pero los funcionarios son los mismos. Y algunas de esas empresas, por cierto, están en los Estados Unidos, porque los dueños
son los mismos. Sí. Entonces eso, claro, eso trae dudas, eso llama a la reflexión en cuanto a lo vulnerable del sistema. Pero estas lucen ser las más cerradas. Sí, hablan de 7 estados que son los pendulares. Porque son 7 estados que son pendulares, pero que no son absolutos. Y hay un punto que la gente no coloca sobre relieve, es que hoy se va a escoger la Cámara de Diputados y creo que el tercio de la Cámara del Senado. La Cámara de Diputados en este momento está en manos de los demócratas. De los demócratas. Y la Cámara del Senado... Piquerita por los republicanos. Claro, porque son 100 y tiene 49 senadores los republicanos, y los demócratas tienen 47 y hay 3 creo que son independientes. Algo así, o 3 o 4. Y entonces, en un momento dado, la vicepresidenta del país preside el Senado y tiene derecho a voto y tiene que... Entonces, como resulte esa elección del Congreso norteamericano, va a depender mucho de la acción del gobierno en los próximos 4 años. Supongamos que gana un candidato, llámese Trump o la señora Kamala Harris. Pero si tiene el Congreso en contra, particularmente la Cámara del Senado, se le va a dificultar mucho. A cualquiera de los dos. A cualquiera de los dos. Pero yo pienso que se le dificultará más a Trump que a Kamala. Por el tipo de... Por su temperamento. Y el tipo de programa que le está anunciando, ¿no? Que es como es más conflictivo. Es posible que los senadores busquen decisiones políticamente correctas y Trump, que ya no puede reelegirse, va a ir por la libre. Ahí está anunciando una serie de medidas contra México, por ejemplo, que son complicadas. Aumentarle los aranceles. Yo no sé si en el marco del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, él puede hacer eso libremente o a todos los productos. Supongo que hay un listado de productos que están ya resguardados por ese tratado y que la decisión de un presidente no puede influir en eso. Pero, como es Trump, de repente lo trata de imponer a lo mero macho, como dirían los mexicanos. A lo Trump. Entonces, esa decisión ese anuncio, es un anuncio. Y él habla de que si le van a colocar el 25 y si no coloca el ejército mexicano en la frontera para evitar el tráfico de indocumentados y el tráfico de droga, le sube al 50 y si no le sube el 75. Claro, también son declaraciones de campaña, ¿no? Son de campaña. No lo hizo cuando estaba en la campaña. Bueno, hizo el muro, parte del muro y cosas así. Entonces, pero él tiene esa... Ahí hay otro tema que a los europeos, particularmente a los alemanes, les preocupa mucho, que es la política que él quiere llevar adelante de traer las fábricas de automóviles de Alemania a los Estados Unidos, fábricas norteamericanas que están en Alemania. Sí. Entonces, eso le traería roces con la Unión Europea, que al final del día, el gran aliado de los Estados Unidos son los europeos. Cierto que los europeos dependen mucho de los Estados Unidos para su defensa militar, pero no es menos cierto que Estados Unidos depende mucho de Europa para su comercio, porque quien consume son los europeos en este mundo. Este mundo, ¿qué zonas del mundo consumen realmente? Los Estados Unidos y Europa. Estados Unidos y Europa son los grandes consumidores. Entonces, el mercado norteamericano, si hay una fricción con los europeos, traería sus consecuencias. Otro tema que la gente no habla... Europa entera está nerviosa. Claro, porque hasta su amigo Putin no sabe lo que podría pasar. Claro, es que el tema de Europa con respecto a la guerra con Rusia, el tema del comercio, el tema de la inmigración, o sea, Europa no está en una situación fácil, está nadando en un mar de tiburones. No. Está nadando en un mar muy convulso, en una tormenta. Luego tiene gobiernos
no se olvide que Europa es una confederación, no es una federación, es una confederación. O sea, los gobiernos son muy autónomos y ahí hay gobiernos de derecha, lo que llaman de derecha, que a mí no me gusta. Se usa eso desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista coloquial, pero realmente no son de derecha ni de izquierda, son que tienen una política más cerrada con respecto a la inmigración y con respecto a algunos temas, o más liberales. Yo lo diría más autoritarios y más democráticos. Entonces tenemos en Ucrania, en Hungría y en Italia gobiernos que son más mano dura, y tenemos gobiernos más permisivos como el propio España, por ejemplo. En España ahora con este tema de la desgracia natural aflora una crisis que le viene no de ahora, viene de hace muchos años, porque yo soy de los que piensa que España está en crisis desde el principio del siglo XIX. No ha salido de esa crisis, una crisis de identidad. Y ahora le salta a la cara con el tema de las inundaciones, de lo que llaman la Dana, en Valencia, donde lanzaron barro, agredieron pues a la reina y al rey. Y al propio presidente. Y al propio presidente, que no se bajó del vehículo, sino dio la vuelta y huyó por la izquierda. Sí. Pero fíjense que el rey se quitó el barro, y finalmente quedó conversando con un grupo de los afectados, y la gente cambió la conducta. Una vez cambió la actitud. Sí, cambió la actitud porque la gente lo que quiere es que la escuchen. Creo que lo hizo mal el presidente. Muy mal. Además, es que como el presidente de la comunidad es del Partido Popular, no es del Partido Socialista Obrero Español. Entendió que fue un repudio. Claro, entonces ahora, una semana después, es que le aprueba 10.000 millones de euros de apoyo a la Comunidad de Valencia, cuando la comunidad está pidiendo 30.000 millones. Y una comunidad tan productiva como Valencia. Claro, entonces han envuelto el tema político nacional con el tema de la desgracia, y eso lo siente la gente, eso lo percibe la gente. Sí. Entonces los dirigentes de la región de al lado, porque en Valencia hablan un idioma que es una mezcla de catalán con español. Vamos a decir que hablan catalán en Valencia, en la comunidad valenciana. Es una mezcla allí, igual que en Mallorca, que hablan lo que llaman el mallorquí, que es una mezcla de catalán con español. Entonces, los dirigentes catalanes de la izquierda, de los independentistas, cuando hablan sobre el tema de la desgracia de Valencia, la única crítica que hacen es que el presidente de la comunidad de Valencia no ha hecho su discurso en catalán, sino en español. Y entonces están criticando al presidente de la comunidad porque está hablando en español. Bueno, ¿y qué se habla en España? ¿Y a quién le estás tú dirigiendo tu mensaje? Sino a la sociedad española solicitando ayuda. Entonces yo le voy a hablar, sabiendo hablar chino, a China que me ayuden, le voy a hablar ¿qué? En cibaeño. O sea, entonces tú ves la miseria humana, la mediocridad, y desgraciadamente la política española está entrando en esos niveles de mediocridad, donde finalmente la sociedad española va a voltear a buscar un mesías. Y podría haber una segmentación tipo 80, tipo los 80, con los mismos catalanes. No, yo lo que creo que los españoles van a terminar dándole una patada al PSOE y al PP. Y se la ha dado 2 veces, lo que pasa es que no le ha dolido. No, y fíjate que entre los dos no llegan al 70% de los votos. Y en las últimas elecciones europeas salió un partido que se llama Se Acabó la Fiesta o algo así, que sacó una cantidad increíble de diputados, un partido que nunca se había presentado, un grupo y sacó, no sé, 6, 7, 8 diputados al Parlamento Europeo. Desgraciadamente ahora le han sacado, digamos, los trapitos al sol
algunos dirigentes de esos grupos, porque ese es el otro problema. Son los extremistas. Claro, y muchas veces la gente se coloca sobre la onda, sobre la ola de la indignación popular, gana votos, y la gente no ve el historial de esa persona, porque usualmente son gente que no ha participado, entonces no le conocen su escala de valores, no le conocen su talante, y resultan que son muchas veces peores es peor el remedio que la enfermedad. Sí. Entonces, realmente Europa está en una situación de decadencia, porque mire, lo de Francia no tiene mucho que ver, mucha diferencia. Claro, porque Francia también tiene un problema primero tiene un tema, ahí hay unos países que tienen un tema muy fuerte con la inmigración, no porque la inmigración sea mala, sino porque no han funcionado, yo no digo que no lo hayan aplicado, no han funcionado los mecanismos de integración. Entonces, cuando en una sociedad tú permites los guetos, entonces París hay zonas que son de musulmanes y se radicalizan en su cultura. Pero muchos. Pero muchos. Y guetos de otras regiones del África. Entonces, y no se integran a la sociedad francesa. Eso también está ocurriendo en España. Y eso ha ocurrido en otros países. Fíjese, Licho, que hay... Entonces, nosotros no, porque yo pienso que la Europa nórdica todavía se mantiene. Pero hay una corriente muy fuerte en Holanda. Pero ahí, no sé si en Escocia fue que ganó un primer ministro de raíces musulmanas. Pero no ha pasado nada extraordinario. Porque aparentemente los ingleses como que han tenido un mecanismo de asimilación de las inmigraciones. Porque ese es el problema fundamental que tú tienes, es que la inmigración no es mala. Las inmigraciones son buenas para los países porque renuevan, le dan nuevas formas de ver las cosas, a las cosas le dan nuevas visiones. Y sobre todo con esos países que tienden a ser viejos. Cuando tú ves que la mayor parte de la población es ya mayor de 30, 40, 50 años, que hay pocos jóvenes y mucha gente mayor, adulta, y tiende que a las 20, dentro de 20, 30 años va a ser una población de ancianos. Entonces la inmigración no es mala. Lo que sucede es que los mecanismos de integración tienen que aplicarse. Y si ves que no están funcionando, tienes que hacerle los cambios de lugar. Tienes que hacer las correcciones del lugar. Entonces ese es un problema muy grave. Ese es un problema muy grave. Entonces, volviendo al tema original, Trump tiene el tema de la inmigración, por un lado. Kamala Harris ha declarado también que va a acabar con la guerra de Ucrania. Se ve que ese mensaje de Trump ha calado lo de la guerra de Ucrania. Porque para su sector es un pronunciamiento muy fuerte, porque ese es un sector que siempre está de acuerdo con la guerra. Claro, los vendedores de armas sobre todo, ¿no? Pero me imagino que los vendedores de armas también, o los tanques de ideas. Han madurado. No, lo que sucede... Porque Kamala ha roto récord de recaudaciones. Sí, lo que sucede es que en Estados Unidos hay tanques de ideas que piensan lo que puede ser el país a 5, a 10, a 15, a 20 y a 100 años. Y esos tanques de ideas, lo que llaman los futurólogos, los sectores de poder lo escuchan. Y quizás esos tanques de ideas le están diciendo, mire, esa guerra de Ucrania, que al paso que va, no la va a ganar nadie, porque ni los rusos pueden acabar con los ucranianos, ni los ucranianos van a invadir a Rusia. Hicieron un amago con una región, pero eso fue más político que cualquier cosa. Ahora se están involucrando los norcoreanos
al parecer han enviado tropas, según denuncian la gente de Ucrania, han enviado tropas norcoreanas al sitio. Entonces, eso es una guerra que puede complicarse y que a la larga eso no va a beneficiar. La inclusión de los norcoreanos. Claro, sí, porque ya no es una guerra entre Rusia y Ucrania, con un apoyo de Europa o de la OTAN a Ucrania. Ya es una guerra donde se involucra un tercer país. Y no cualquier país. Y no cualquier país, es un país que realmente ha dado el liderazgo de ese país. Y ahí seguro se va a intervenir de una forma más directa China. Entonces puede involucrarse China o China aprovechar. Estamos con ustedes, estamos dialogando con este filósofo del mundo, Isidro Toro. Pero antes de continuar con el tema, yo quiero expresar mis condolencias frente a un amigo, a sus familiares, que por razones así personales, todas las investigaciones dicen que él se suicidó. Abel Matos, un excelente regidor, un pulcro regidor, dirigente del Partido Revolucionario Moderno en Santo Domingo Este. Escrutar la forma por qué él lo hizo es muy difícil. Pero, llevar las condolencias a sus familiares, sobre todo a su padre, don Francisco, un hombre que fue también un acrisolado funcionario. Fue director de bienes nacionales. Ahí está, gracias. A ver, uno no entiende por qué estas decisiones se toman, pero son personales. Por eso es peligroso tener un nano en su casa. Sumamente peligroso, y siempre lo voy a decir. Así que para la familia de Abel, para su esposa, sus hijos, y para su abnegado padre, en paz descanse Abel, líder del deporte en Los Minas, presidente del club, presidente de los Juegos de Los Minas, etcétera, etcétera. Ojalá que no haya sido por lo que especula. Ojalá. Pues continuamos, Isidro. Pues sí, don Licho. Otro tema que hay en las elecciones norteamericanas, que en República Dominicana ha dado mucho de qué hablar, es el tema del aborto. Recordemos que en el gobierno de Trump, él nombró 3 jueces, lo que llaman ultraconservadores, en el Tribunal Supremo de Justicia, en la Corte Suprema de Justicia norteamericana. Y ese tribunal declaró ilegal el aborto en los Estados Unidos. Sí. Kamala Harris está en su campaña procurando revertir esa decisión. Obviamente... hacerlo un poco más los liberales que... Sí. Obviamente le corresponderá al próximo presidente de los Estados Unidos designar nuevos miembros del Tribunal Supremo de Justicia, de la Corte Suprema de Justicia, y eso... Kamala es miembro ¿Ella es miembro? Ella era miembro. Ah, ya fue, sí, exacto. Y revertir esa decisión. Entonces, pero el aborto es un tema que, como aquí en República Dominicana, es un tabú. Es un tema que trae mucha tela que cortar. Controversia. Mucha controversia. Entonces, ese es uno de los temas que en Estados Unidos está trayendo
que decir. El otro tema que poco se habla es el tema del África. La política norteamericana hacia el África ha sido siempre, no ha sido nunca prioridad. Han participado. Bueno, después de Mandela, la agenda de Estados Unidos excluyó a África de la política. Pero no de la actividad norteamericana en situaciones internas de los países africanos, bien por la vía de la ayuda económica o bien por la acción política militar. No se olvide que el continente africano realmente es un hervidero, en muchos países es un hervidero de guerras civiles, sobre todo los que están en la zona esa que llaman el Sahel, que es la parte al sur del desierto de Libia y Argelia, de ese desierto, el Sahara. Sí, al sur. Más al sur, más al centro. Que es Mali, Burkina Faso, Níger, esos países que están así, que hacen como una colcha allí. ¿Será que están perdiendo riqueza? No, lo que sucede es que los Estados Unidos son muy prácticos. Fíjese que a diferencia de los Estados Unidos, los chinos, que no invierten tanto en ayuda en el África, tienen un comercio bastante voluminoso, si lo vemos en su conjunto, son alrededor de 160, 170 mil millones de dólares al año. Pero eso tiene mucho que ver con lo histórico, porque tomando en cuenta que África ha sido como predilecta de Europa y ahora apetecida por China, yo pienso que Estados Unidos como que nunca quiso como golpear, como meterse en esa lucha. Bueno, África, después de la Segunda Guerra Mundial trajo dos consecuencias que han impactado al mundo. Uno fue la Revolución China. La Revolución de Mao quizás es consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. A los pocos años de terminar la Segunda Guerra Mundial viene la Revolución China, que eso le dio un vuelco a la geopolítica en el mundo. Y luego fue el proceso de descolonización de África. El proceso de descolonización de África trajo como consecuencia que los africanos se plantearon la idea de desarrollo. ¿Qué es la idea de desarrollo? Una idea de que ellos deberían emprender planes económicos para colocarse, para producir suficientes bienes que le dieran beneficio a la población y colocarse lo más cercano a lo que se puede llamar el primer mundo, el mundo desarrollado, a las metrópolis de las que ellos dependían. Recordemos que África era fundamentalmente colonias inglesas y francesas. España creo que no tenía sí, tenía el África, el Marruecos, donde está el Frente Polisario ahora, que están luchando por su independencia frente a Marruecos, y la África ecuatorial, que es un país realmente pequeño, que se habla castellano, que tiene la independencia. Pero los grandes países eran Bélgica, Francia e Inglaterra. Entonces, en esos países que se produce el proceso de independencia, se crea se permea la idea de desarrollo. Vamos a colocarnos nosotros al nivel de los países de las antiguas metrópolis. Y empiezan los famosos planes quinquenales de desarrollo, copiando aquellos planes de la Unión Soviética, los planes de desarrollo de la Unión Soviética, cuando Stalin los desarrollaron inmensas zonas industriales. África comenzó a hacer lo mismo, pensando que copiando las fórmulas de otros países, de países con una cultura distinta, se iban a lograr los mismos resultados, sin tomar en cuenta el factor cultural. ¿Qué sucede?
que la concepción del trabajo de un obrero alemán, de un obrero inglés o de un campesino ruso, gente que estaba acostumbrada a trabajar 8, 10, 12, 14 horas al día en situación más humana o más inhumana. En Rusia prácticamente habían régimen feudales en muchas zonas, pero la concepción del trabajo de esos habitantes no es la misma de la concepción del trabajo, por ejemplo, de muchos africanos que viven de la caza, la pesca y la recolección. No tenían esa concepción del trabajo. Entonces, no tomaron en cuenta factores culturales y esos programas de desarrollo fueron fracasando uno tras otro, a pesar de que le inyectaban muchos recursos que también se distraían por la corrupción, de los líderes locales, también en combinación con las agencias internacionales, y con los europeos y con los norteamericanos. Pero el tema cultural fue un tema puntual, que nunca se ocuparon de eso, de estudiar por qué fracasaban esos planes de desarrollo. Y esas expectativas que se creaban, al no darse esas expectativas, se crearon niveles de frustración que fueron creciendo. Luego, la realidad africana, por ejemplo, en Nigeria se habla alrededor de 300 lenguas distintas. 300 lenguas distintas, que son tribus distintas. La guerra de Ruanda fue una guerra atroz donde perecieron varios millones de personas. Fue una guerra... Duró años entre los Tutsi y no recuerdo cuál era la otra tribu. Pero no fue entre blancos y africanos o negros. Entre ellos. Y Fidel Castro que pudo... Fidel Castro mandó tropas a Angola en su lucha contra África del Sur, fundamentalmente. Y también se involucró en temas internos. Pero Cuba lo que hizo fue enviar tropas porque África del Sur tenía intereses en expandir su área de influencia sobre Angola, que era una colonia de los portugueses. Sí. Igual que Mozambique, eran colonias portuguesas. ¿Todavía hablan en portugués? Bueno, y en Angola también. Angola el idioma es el portugués. Internamente hay muchas lenguas locales. Entonces, el tema cultural, los africanos, los dirigentes africanos nunca se ocuparon de eso. Pensaron que copiar los modelos y los patrones occidentales era suficiente. Pero es que las personas no asimilan eso. Las personas no asimilan eso. Eso nos pasó a nosotros. Carlos V, el emperador de España, observando que aquí en República Dominicana, en la Española para ese momento, no progresaban los asentamientos españoles, envió a los padres Jerónimos, a hacer un estudio. Fue el primer estudio sociológico que quizás se hace en la humanidad. Lo mandó a hacer Carlos V y se hizo aquí en República Dominicana, en la Española, en la colonia. Esos padres jerónimos tuvieron años hablando con los encomenderos, hablando con los taínos, hablando con los conquistadores, hablando con todos los sectores. ¿Por qué no producían las fincas, las haciendas que se constituían con castellanos o con españoles, con los taínos? ¿Por qué no producían como producían las fincas o las haciendas de los labradores castellanos cristianos en España? No entendían por qué. Y entonces tuvieron varios años e hicieron una recopilación que es una riqueza documental que está aquí, de un documento histórico increíble, inédito. Está aquí en el archivo. Debe estar aquí en el archivo o en el archivo de Indias, en Sevilla. Pero el rey o sus asesores dijeron, bueno, ¿por qué no producen las fincas o las encomiendas en la Española como producen
si tienen el mismo arado, si tienen el mismo sistema, si tienen... Pero ¿qué sucedía? Que en España está el agricultor español que está acostumbrado a su trabajo de 8, 10, 12, 14 horas diarias, de sol a sol, etcétera. Y el taíno, la visión del trabajo es distinta, porque la visión del taíno era caza, recolección. ¿Cuál era la agricultura de los taínos? La yuca, para hacer el casabe, el conuco. Entonces, ese choque cultural no lo entendían. Y por eso es que muchas veces no se dan esos planes de desarrollo. Ese es el problema del África. Es el choque cultural. Entonces, ¿qué han hecho los chinos? Se han metido, han invertido en cosas puntuales, inclusive han mandado obreros chinos, y los Estados Unidos siguen enviando ayuda dentro de su concepto, sin entenderla quizás realmente la realidad africana, y los chinos se han metido en cosas puntuales, han hecho carreteras, han hecho inversiones, han mandado inclusive obreros y están obteniendo los grandes beneficios económicos. Bueno, creo que nos vamos. Ya nos estamos, no que nos vamos, pero nos están votando. Regresamos. Regresamos mañana con otro tema interesante de la historia y la penetración de los Estados Unidos en estas elecciones. Señores, con Isidro hemos conversado muchísimo sobre eso. Gracias por la sintonía de ustedes, así que hasta mañana.